a hablar y se me olvida que tengo que dejar el registro para los otros estudiantes. Eso, muchas gracias, Bárbara. Bien, entonces reformulo la pregunta. De todos los numerales que ustedes han revisado en la Constitución, en el artículo 19, que está particularmente en el capítulo 3 de la Constitución, ¿cómo lo vincularían con el capítulo 1 de la Constitución? ¿Cuáles ustedes creen que son los elementos que de alguna manera se vinculan unos con otros? Y le van a dar sustento, por cierto, a la Carta Fundamental. Ya, las garantías, pero Sebastián, y para todo el curso, ya, por ahí, Anaís, los principios. ¿Qué principios? Cuando nosotros comenzamos a estudiar la Constitución, cuando nosotros abrimos la el libro de la Constitución, ya, perfecto. ¿Cuál otro? Constanza. No, Constanza, anímese a hablar por el micrófono. Hola, profe, es que me había equivocado, lo Hola. siento, pero igual quería decir algo. ¿Ya? Es que en el artículo 1 habíamos analizado todos los principios que dicen mis compañeros, pero yo creo que el artículo 19 igual puede estar relacionado con la parte específica en que el artículo 1 habla de la mayor realización espiritual y material posible que nos puede entregar el Estado. Y yo creo que eso Ya. se puede relacionar directamente con la garantización de los derechos fundamentales que podemos encontrar en el artículo 19. Perfecto. Muy bien, Constanza. Es decir, de alguna manera, eh, ya, perfecto. Benjamín, Catalina, está muy bien. Básicamente, a lo que yo los quiero invitar a reflexionar es sobre lo siguiente. La Constitución, en el artículo 19, establece una serie de derechos que la doctrina habla indistintamente de derechos o de garantías, ¿verdad? Es lo mismo, pero básicamente cuando uno empieza a analizar un poco más cada uno de los vocablos, se da cuenta que los derechos son aquellos que se encuentran consagrados en el artículo 19 y las garantías van a ser aquellos mecanismos o herramientas que el ordenamiento jurídico provee para, valga la redundancia, garantizar el cumplimiento irrestricto de esos derechos y del contenido irrestricto de esos derechos. ¿Ya? Entonces, por un lado tenemos los derechos del artículo 19 y por otro lado tenemos las garantías o acciones constitucionales a través de las cuales nosotros vamos a poder recurrir a un tribunal de justicia en la medida que ese derecho eventualmente se vea vulnerado, transgredido, privado, amenazado, perturbado, etc. ¿Bien? Ahora, como ustedes bien dicen, la Constitución, y eso hay que tenerlo claro y grabárselo a fuego, porque muy antiguamente se hablaban de normas jurídicas y de la norma jurídica suprema. Pero lo cierto es que en la Constitución actual y las definiciones contemporáneas de autores estudiosos de la Constitución, nosotros sabemos que la Constitución no solamente son normas jurídicas y supremas, digamos, sino que además son un conjunto de principios y valores. Y son todos aquellos principios y valores que ustedes mismos han mencionado. Valores como la libertad, valores como la igualdad, valores como la dignidad, ¿verdad? Y otros principios como el principio de servicialidad del Estado, como la subsidiariedad, el bien común, ¿verdad? Y principios, por ejemplo, que están vinculados al Estado de Derecho, la responsabilidad, la supremacía constitucional, la legalidad, la juridicidad, las sanciones propiamente tal a la infracción de la legalidad, propiamente tal la sanción de nulidad, que la menciona secas la Constitución, pero nosotros desprendemos del texto que es una nulidad de lo público, que tiene una naturaleza distinta a la nulidad civil que nosotros estudiamos. Entonces, desde ese punto de vista, ustedes pueden ver no solamente en el capítulo 1, que por cierto es el que tiene una carga dogmática más importante en la Constitución, porque después luego nosotros empezamos a avanzar y nos damos cuenta que la Constitución habla más bien de una parte orgánica, ¿verdad? De cómo se construyen y cuáles son los órganos que pertenecen a cada una de las funciones estatales.
Pero por cierto, entonces, tener mucha claridad con eso. Y efectivamente, si ustedes se dan cuenta, todos los derechos fundamentales que ustedes han revisado, hasta el 19 número 15, que ahora lo que nos corresponde el 19 número 16, dice en relación precisamente con el hecho de que existen estos principios y valores que reconoce el Estado para las personas, ¿verdad? En el sentido de que la persona es un ser exterior al Estado y que el Estado simplemente se crea porque eh, es una consecuencia lógica de una organización social, producto de la naturaleza humana, pero también de la naturaleza social y política que tiene el ser humano, ¿verdad? Una persona viviendo en una isla sola, que es el clásico ejemplo, jamás va a poder considerarse que ahí, por ejemplo, existe una sociedad y mucho menos que existe un Estado, ¿verdad? El ser humano básicamente va a reunirse con otras personas para satisfacer necesidades sociales que por sí solo jamás va a poder satisfacer, ¿verdad? Y necesidades sociales en todas las esferas, afectivas, emocionales, económicas, de desarrollo intelectual, de desarrollo espiritual, etcétera. Entonces, de ahí es, por ejemplo, que la Constitución diga que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, principalmente porque la primera satisfacción que tenemos nosotros cubierta es precisamente el de la familia, ¿verdad? Y luego vamos desarrollando y vamos buscando la satisfacción de otras necesidades sociales. Y ahí entonces es donde emergen los grupos intermedios, respecto de los cuales el Estado también tiene una vinculación y también tiene una responsabilidad, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, esa responsabilidad es eh, reconocer y amparar los grupos intermedios y brindarles luego, en la tercera fase, la adecuada autonomía para la realización de sus propios fines específicos. ¿Se entiende? Entonces, desde ese punto de vista, cuando ya nos vamos dando cuenta de que la persona no se encuentra sola, que se rodea de familias, de otras personas que constituyen familia, y luego que esas familias van y esas personas que conforman familias van necesitando la satisfacción de otras necesidades, se van creando los trabajos, las iglesias, los grupos de entretención, los vínculos afectivos, de amistad, etcétera, etcétera. Y cuando todo eso se conforma, es necesario regularlo, precisamente para que los derechos de terceros no se vean afectados, ¿verdad?, respecto de nuestros. Y es por eso entonces que a las personas se les reconoce una cualidad eh, tanto social como política. Y desde ahí entonces es que, por ejemplo, la corriente jus naturalista que tiene nuestra Constitución, que reconoce que el Estado está al servicio de la persona humana, es decir, que el Estado es mucho, su existencia es muy anterior a lo que efectivamente es el Estado, es donde uno dice, ah, perfecto, ese es uno de los primeros elementos en los cuales, o el primer reconocimiento constitucional en donde nosotros nos damos cuenta que el centro, lo más fundamental del ordenamiento jurídico constitucional es la persona. La persona es la que va al centro. Y, básicamente, uno de los principios que ustedes lamentablemente no mencionaron es precisamente, y es más bien un valor, es el valor de la dignidad. ¿Recuerdan qué es la dignidad? Jóvenes, ¿recuerdan qué es lo que es la dignidad? ¿Con qué está relacionada la dignidad? Le hago una pregunta a Benjamín. Ya. Alejandro. Con Alejandro. la honra, con la honra. Pero mire, yo le voy a preguntar lo mismo, a lo mejor si Benjamín se anima y también puede contestar por el micrófono.
para ustedes, que son los dos hombres, ¿verdad? Probablemente, a lo mejor les gusta el fútbol. ¿Ustedes creen que Daniel Jadwe es una persona digna en los términos que ustedes lo definen? ¿Tiene que ver con el buen nombre, la honra, el prestigio? Daniel Jadwe, ¿no se acuerdan? El expresidente de la ANFP. Ya, Constanza dice que no. Muy vehemente su respuesta. No, a secas. ¿Ya? Ya. Muy bien, Constanza. ¿Tiene el claro, Benjamín? Eso es que es digno, es decir, que cuenta con prestigio, con una honra, con un buen nombre. Benjamín. Profesora, ¿me escucha? Sí, perfectamente. Ya mire, bueno, esa es la definición que el profesor nos había entregado. Decía que la dignidad se puede tomar como sinónimo de eso, de la honra, el prestigio, el buen nombre, pero yo no creo que él lo tomaba como para tomar el ejemplo que usted dice de Daniel Jadwe y decir que él no es digno, sino de que él, yo creo que lo explicaba en el sentido de que al respetar la dignidad, en parte estamos respetando eso, o sea, el buen nombre de la persona, eh, su honra. Yo creo que por ahí va la definición que él nos entregaba. Ah, perfecto. Esa es una definición que les entregó el profesor. Ya. Bueno, vamos. Está bien. Muchas gracias, Benjamín, por la aclaración. Pero básicamente apunta más a lo que dice Constanza y a lo que dice Catalina. En realidad, cuando nosotros hablamos de la dignidad, claro, por cierto, si usted busca en un diccionario de sinónimos y antónimos, probablemente va a encontrar como sinónimos de la dignidad el prestigio, la honra y el buen nombre. Pero cuando hablamos de la dignidad como un valor eh, que es el corazón, la célula más primaria, ¿verdad?, de todo el ordenamiento jurídico constitucional, nos vamos a dar cuenta que en realidad ese valor de la dignidad emerge de todas las personas solamente por el hecho de ser personas, ¿verdad? Es algo que emana de propia naturaleza y que en consecuencia no se puede transar, no se puede transgredir, no va a cesar jamás, ¿verdad? Una persona independiente de cualquiera de los actos que haya cometido, sean los más graves, digamos, ¿verdad? O los menos graves, o básicamente sea Sor Teresa de Calcuta, ¿verdad? Que jamás se le habría imputado la realización de un delito, todas y cada una de esas personas, desde ella, de la persona más santa hasta el más perverso de los seres humanos, tiene una cualidad de digno por el solo hecho de ser persona, ¿ya? Y de ahí entonces es básicamente lo que dice Constanza, que esta cualidad del ser humano es inherente a él, ¿verdad? Y que en consecuencia no va a mutar y no va a caducar jamás, ¿verdad? Y ahí entonces, obviamente, complementando lo que dice Catalina, oiga, mire, en las circunstancias de la vida cualquiera puede eventualmente cometer algún error, pero eso no significa en caso alguno que eventualmente uno pueda decir, ¿sabe qué? Esta persona dejó de ser digna, ¿verdad? Y de ahí entonces es que ustedes verán hay lecturas bastante acabadas respecto del sistema carcelario, por ejemplo, y de hecho ustedes deben haber estudiado el artículo 19, número 7, en términos de principalmente de los mecanismos de protección a la seguridad individual, ¿verdad? Ustedes se dan cuenta cuando leen el artículo que la persona, aún estando privada de libertad, tiene una serie de prerrogativas, de circunstancias de protección, ¿verdad?, que son resorte principalmente del alcaide, de aquel encargado del recinto en donde la persona se encuentre privada o restringida de libertad. Y con eso entonces nos damos cuenta que ni aún el peor de los delincuentes que haya sido condenado, ¿verdad?, que haya sido sujeto a una pena privativa de libertad, puede tratársele de manera indigna, ¿verdad? Entonces, a eso es lo que apunta en realidad cuando nosotros estudiamos la Constitución y el valor de la dignidad en términos de cómo se le menciona en la primera instancia, que todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos.
¿verdad? Entonces, eso es lo que quiero aclarar. Ahora bien, si uno lee la RAE, ¿verdad? Si uno busca en la Real Academia Española, se va a dar cuenta que el ser digno, que deriva de la dignidad obviamente, implica necesariamente un trato, una persona que es acreedora de un trato deferente, ¿verdad? Es decir, de un trato respetuoso por la calidad de ser humano. ¿Se entiende? Entonces, básicamente, con esto quiero llegar a la lógica, a la estructura general, por así decirlo, de el derecho constitucional como una gran pirámide en donde la Constitución se encuentra en la cúspide y que básicamente tiña y plasma, ¿verdad?, todo el ordenamiento jurídico de acuerdo no solamente, perdón, a la forma, ¿verdad?, de cómo se crean las leyes, sino que también en el fondo. Es decir, que la propia Constitución va a indicar cuáles son los límites, los contornos, las fronteras que va a tener el Poder Legislativo, por ejemplo, que en este caso es uno de los entes que genera leyes, para respetar el contenido de la Constitución, ¿verdad? Entonces, salvado eso, digamos, luego nos damos cuenta que la Constitución pone en una situación especial al individuo, a la persona humana, ¿verdad? En términos de eh, su, su espiritualidad, su forma, ¿verdad? Y obviamente su propia naturaleza humana, y en consecuencia, el corazón del ordenamiento jurídico, ¿verdad? Y particularmente del ordenamiento constitucional, debe ser necesariamente la dignidad del ser humano. Y ahí entonces, esa es el corazón, como les decía, es la célula inicial para dar estudio, para dar paso al estudio de la Constitución. Es decir, todos los derechos que ustedes han estudiado podrían asimilarlos precisamente con la dignidad de la persona humana, que somos acreedores de un trato preferente, ¿verdad? Y deferente respecto del Estado hacia nosotros como particulares y entre particulares propiamente tal. Bien, ¿alguna duda hasta acá? ¿Algo que eventualmente quisieran aclarar respecto principalmente de la dignidad? ¿Jóvenes? ¿No? Ya, perfecto. Muy bien, Constanza, ya, me alegra. Y les agradezco que hayan intervenido por el micrófono porque hasta el momento finalmente son bastante tímidos al momento de utilizarlo y en este caso por lo menos al menos 2 estudiantes se han aventurado a hacerlo. ¿Cómo funciona la dignidad con las personas jurídicas? Bien, ahí hay un gran tema porque en realidad cuando hablamos de las personas jurídicas nosotros entendemos que una persona jurídica no camina por la calle, ¿verdad? Que una persona jurídica no se va a casar, ¿verdad? Y adquirir un estado civil. Entonces, dentro de ese contexto, hay personas o hay estudiosos del derecho constitucional que dicen que en realidad, no, en primer lugar, no todos los derechos fundamentales aplican a las personas jurídicas, ¿verdad? Y ciertamente, por ejemplo, si yo tengo una empresa, no sé, se me ocurre poner un diario. Evidentemente voy a tener ciertos derechos constitucionales que están consagrados en la Constitución Política de la República. Por ejemplo, todos aquellos que responden al orden público económico. Por ejemplo, si estoy poniendo un periódico, un diario, digamos, es altamente probable que también tenga como patrimonio jurídico y pueda reclamar eventualmente sobre la libertad de expresión, ¿verdad? La libertad para emitir opinión e informar por cualquier medio y sin censura previa, ¿verdad? Pero por cierto van a haber otros derechos que eventualmente no voy a poder ejercer, ¿verdad? O no voy a poder hacer exigibles ejercer, ¿verdad? Por ejemplo, en ese contexto no voy a poder solicitar o hacer exigible la protección a la salud, ¿verdad? Porque evidentemente una persona jurídica no se enferma, ¿verdad?
probablemente no voy a poder ejercer el derecho a la sindicalización, porque evidentemente una persona jurídica no forma parte de un sindicato, ¿verdad? Quizás eventualmente podría ser parte de una federación, pero eso es otra cosa. Entonces, con eso, básicamente, la dignidad de la persona humana radica únicamente en la persona humana, ¿verdad? Y cada una de las personas que son integrantes de las personas jurídicas, ¿verdad?, hacen una especie de proyección. Entonces, la dignidad básicamente se circunscribe a la persona humana, ¿verdad? Las personas jurídicas no tienen todas las cualidades propias de las personas humanas, digamos. Y en ese sentido, entonces, nosotros no podemos sortear que, por ejemplo, y disculpen si es que alguien es pariente, digamos, de Daniel Jaue, disculpen que lo ponga de ejemplo, pero era para no poner un ejemplo político. Y tampoco un ejemplo criminal, porque ya, ¿para qué la revictimización o la recriminalización de la persona? Pero básicamente, si Daniel Jaue vuelve a Chile y pone un club deportivo, ¿verdad? Y probablemente va a asociarse con otras personas, ya no depende, por ejemplo, la honra o la dignidad, el buen nombre de esa persona jurídica, va a ser imposible disociar la finalidad de ese club deportivo con la persona jurídica que lo está fundando, por ejemplo. Entonces, ahí, Andrew, la respuesta que yo le puedo dar es que la dignidad humana corresponde básicamente a la persona humana propiamente tal, y no se extiende a las personas jurídicas, ¿ya? Las personas jurídicas tienen determinados atributos, ¿verdad? Y dentro de ellos, eventualmente, es difícil disociar la honra, ¿verdad? El buen nombre, no el honor, porque el honor no está consagrado constitucionalmente, como si fuera un atributo propio de la persona jurídica. Ahora bien, las personas naturales, ¿verdad?, sí conforman personas jurídicas, y ahí entonces donde uno puede decir, bueno, eventualmente las personas naturales que forman parte de las personas jurídicas tienen sí los atributos, y en ese contexto obviamente pueden hacer exigibles derechos, pero las personas jurídicas no poseen dignidad. Las personas naturales que forman parte de las personas jurídicas sí la tienen. ¿Ya? Bien. Si no hay otras inquietudes, vamos a entrar directamente al área chica en los 45 minutos que nos quedan. Lo primero entonces que vamos a decir es que vamos a reanudar el artículo 19, número 16, diciendo lo siguiente. La Constitución asegura a todas las personas, entonces, la libertad de trabajo y su protección. ¿Qué es lo primero que nos tiene que llamar la atención de acá? Del enunciado del artículo, del primer inciso del artículo. Lo leo de nuevo. La Constitución asegura a todas las personas la libertad de trabajo y su protección. Ya, muy bien. Claro, básicamente, no quiero que crean que yo soy una bruja, digamos, pero cuando yo reviso el artículo 19, el 19 completo con los estudiantes, les digo, el 19 no parte diciendo la libertad de trabajo y su protección. El enunciado del artículo 19 es la Constitución asegura a todas las personas. Y eso uno debiese repetirlo cada vez que lee un numeral, ¿verdad? La Constitución asegura a todas las personas el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica. La Constitución asegura a todas las personas la igualdad ante la ley. Ah, perfecto. Ya, muy bien. Entonces, ese es un enunciado básico, digamos, para repetirlo en cada uno de los numerales de la Constitución. Ahora, que sea todas las personas, o sea, que se le asegura a todas las personas es lo que le llama la atención a Anaís. Pero yo creo que eso dice relación más bien con lo que yo quería que ustedes advirtieran, que en realidad habla sobre la libertad de trabajo, que no es lo mismo que el derecho al trabajo, ¿verdad? ¿Cuál será entonces la diferencia entre uno y otro?
sería derecho, Benjamín? De alguna manera, insisto, hay algunos autores que hablan indistintamente de derecho o de garantía, da lo mismo. Pero hay otros autores que hacen la diferencia y dicen, mira, el derecho es aquello que se encuentra consagrado en la Constitución o en cualquier ordenamiento jurídico, digamos, en cualquier ley. Ese es el derecho. Pero básicamente la garantía es un mecanismo de hacer exigible el cumplimiento de ese derecho en la medida que eventualmente se vea vulnerado, privado, amenazado, etc. Entonces, de alguna manera, por ejemplo, los derechos son el artículo 10 de la Constitución, por ejemplo, que habla sobre la nacionalidad, es decir, son chilenos, 2 puntos, y las 4 fuentes de la nacionalidad. Y su garantía propiamente tal sería el artículo 12 de la Constitución al hacer mención a la acción de reclamación por pérdida o desconocimiento de la nacionalidad, ¿verdad? Entonces, claro, por un lado se nos reconoce el derecho a ser nacionales y por otro lado está la garantía, que es la acción de reclamación por pérdida o desconocimiento de la nacionalidad. Avancemos. El artículo 19, número 7 de la Constitución habla sobre la libertad personal y la seguridad individual, ¿verdad? Y es un artículo muy, 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 muy extenso. De hecho, tiene hasta la letra I que regula esa materia, ¿verdad? Y básicamente ese es el derecho, el artículo 19, número 7. ¿Cuál es la garantía? La acción de amparo que se encuentra consagrada en el artículo 21. Entonces aquí tenemos la consagración del derecho y aquí tenemos la garantía. Eso, salvo la letra I, porque la letra I establece otro derecho, que es el derecho eventual que tienen las personas a demandar indemnización, ¿verdad?, por un error judicial, ¿verdad? Y eso tiene, es un derecho obviamente tal y es una garantía porque no existe la norma regulada en la Constitución, ¿verdad? Está regulada en un auto acordado. Entonces ahí tenemos un derecho con doble naturaleza, derecho y garantía. Avancemos. El 19 en todos los numerales que ustedes recuerden, ¿verdad?, que se encuentran regulados en el artículo 20. O sea, que se encuentran mencionados en el artículo 20. El 1, el 2, el 3, inciso 5, el 4, el 5, el 6, el 8, inciso, o sea, el 8 al final del artículo 20 se menciona, el 9, inciso final, el 11, el 12, el 14, el 16 solamente respecto de algunas materias, ¿verdad? Por ejemplo, la negociación colectiva, etc. El 18, el 19 y todo lo que corresponden al orden público económico, es decir, del artículo 19, número 20 hasta el 25. Y de alguna manera, entonces, nosotros vemos que esos son los derechos. ¿Cuál es la garantía? Vendría a ser la acción de protección. ¿Se entiende? Y ahí entonces ese es el ejercicio que se hace. Ahora, insisto, a la pregunta de Benjamín, todos los derechos, ¿verdad?, eventualmente podrían ser también asociados o asimilados como garantías. Es decir, de alguna forma, hay autores que dicen, mire, hablamos de derechos y de garantías de manera indistinta. Y hay otros que, sin embargo, hacen la diferencia y dicen, ¿sabe qué? Yo hablo de derecho por la consagración legal o constitucional que se haga y hablo de la garantía como aquel mecanismo que tengo para proteger eventualmente a esta persona en la medida que se vea vulnerado su derecho. ¿Bien? Así que no sé si ahí aclaro la inquietud, Benjamín, y vamos a avanzar. Entonces, a lo que decía Anaís, precisamente lo que a ustedes a lo mejor les podría llamar la atención es que se refiere a una libertad de trabajo y no al derecho al trabajo, ¿verdad? Y lo vamos a ir analizando pronto, evidentemente. Luego, el inciso segundo dice, toda persona tiene el derecho a la libre contratación y a la libre elección del trabajo con una justa retribución, ¿verdad?
Y luego dice, se prohíbe cualquier discriminación que no se base en la capacidad o en la idoneidad personal, sin perjuicio de que la ley puede exigir la nacionalidad chilena o límites de edad para determinados casos, ¿verdad? Y con esto nos vamos a quedar para poder realizar nuestro análisis. Básicamente, ¿por qué ustedes creen que no se regula el derecho a la libertad? Perdón, el derecho al trabajo, sino que en realidad lo que se regula y se asegura es la libertad de trabajo. ¿Por qué creen ustedes, jóvenes? Claro, puedo. Claro, muy bien, Sebastián. Básicamente, exacto, exactamente, ya. Muy bien, Sebastián, Benjamín y Catalina. Constanza, la pregunta era, ¿por qué ustedes creen que lo que se garantiza, ya, que lo que se garantiza no es el derecho al trabajo, sino que en realidad es la libertad del trabajo? Fíjense que uno de los manuales de derecho constitucional que están sugeridos en el programa de la asignatura es el manual del profesor José Luis Segaña. Y este es bastante bueno porque es muy completo. Y dentro de eso establece algunos párrafos importantes sobre la comisión de estudios de la nueva constitución al momento de redactar la constitución actual, la que tenemos vigente. Y básicamente la comisión de estudios, dice el autor, que quedó claro que lo protegido es la libertad de trabajo, es decir, el derecho a buscar un trabajo, aunque sin garantizar que se obtenga el pretendido u otro satisfactorio. ¿Ya? Y de esa manera entonces nosotros vamos a decir, mire, nosotros reconocemos que la naturaleza del trabajo propiamente tal efectivamente tiene una función social. Y nosotros nos damos cuenta, yo no sé si ustedes han tenido derecho al trabajo, yo creo que no, eso se ve como en tercero. ¿Tuvieron? Ah, perfecto, tuvieron individual, perfecto. Ahora están teniendo, ya. Cuando el profesor o profesora de la asignatura de Derecho Laboral les ha dicho cuál es la naturaleza del trabajo, ¿cuál será la naturaleza del trabajo? Que yo se los advertí un poco antes, digamos, es básicamente, no, la naturaleza del trabajo, ¿por qué existe el trabajo? ¿Por qué, de alguna manera, a propósito de la prestación de un servicio profesional, o cualquier tipo de servicio, digamos, existe una remuneración, una retribución respecto de eso? Es básicamente porque de alguna forma nosotros decimos el trabajo tiene, por un lado, una mirada social y una también mirada de desarrollo personal. El desarrollo personal es de todas aquellas labores en las cuales nosotros nos desarrollamos intelectual y materialmente, digamos. Y por otro lado, esta naturaleza de orden social es básicamente en que yo no solamente puedo satisfacer con esa remuneración, con esa retribución, necesidades personales, sino que también familiares, ¿verdad? De aquella sociedad basal. Exactamente, como dice Catalina, porque requiere de un esfuerzo personal el ser un aporte en la sociedad con el fin de alcanzar la felicidad. Claro, ese es un término bastante aristotélico, es decir, el fin último de la persona es ser feliz. Pero eso puede ser, digamos. Ahora, eso se evidencia precisamente en la naturaleza que las normas de derecho laboral tienen, ¿verdad? El derecho laboral, ustedes verán, se han visto individual, probablemente han visto cuáles son los elementos que tiene que tener el contrato de trabajo, ¿verdad? Y la exigencia de la escrituración y los plazos que incluso pone el legislador para regular el tema de la firma y la suscripción de un contrato de trabajo. Y eso, precisamente, cuando ustedes revisan esa materia, ustedes dicen, les debería dar vuelta en la cabeza y decir, mire, fíjese que el empleado, el legislador le pone obligaciones al empleador para
que construya un contrato de trabajo y dice que tienen que estar individualizadas las partes, la fecha de inicio de la relación laboral, el empleador, el trabajador, el domicilio, las funciones, la jornada, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, esa naturaleza social es prácticamente plasmada en el ordenamiento jurídico, en donde el código del ramo, es decir, el código del trabajo, ha dicho, ¿sabe qué? Usted, en virtud de esta relación, en donde eventualmente hay una persona que se encuentra en una situación desmejorada, digamos, básicamente hay normas que van a ser y que deben estar fijadas por el contrato de trabajo. Y ese contrato de trabajo, además, exactamente, tiene una posición más fuerte. Pero además, esas normas jamás, o algunas de ellas, jamás pueden ser renunciadas por el trabajador, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, los fueros son irrenunciables, ¿verdad? Los días de descanso son irrenunciables, ¿verdad? Es decir, hay normas que, de acuerdo al ordenamiento jurídico laboral, van a ser irrenunciables para el trabajador. Y eso quiere decir que tiene una situación o una protección en orden a su naturaleza de derecho social, ¿verdad? De protección social. Ahora, bien lo que dice Benjamín en términos de que la lógica inicial del derecho del trabajo, en términos de la exigencia para que exista esta relación, tiene que ser de dependencia y de subordinación, digamos. Eso es, pero estábamos hablando, dándole una mirada desde el punto de vista constitucional, digamos, producto de lo que estamos revisando ahora de la libertad de trabajo. Bien, entonces, yo no sé si me explico hasta acá. Entonces, dicho eso, cuando la Constitución o la Comisión de Estudios de la nueva Constitución, la denominada Comisión Ortúzar, consagró este derecho, precisamente lo hizo en esos términos. Mire, ¿sabe qué? Nosotros no podemos garantizar de que usted va a conseguir un trabajo, ¿verdad? El Estado mucho menos puede hacerse responsable de que todas las personas trabajen. Y es más, generar todas las fuentes de trabajo necesarias para que todas las personas trabajen de manera remunerada, ¿verdad? Con esta justa retribución. Y precisamente en virtud de esa incapacidad estatal es que nosotros lo vamos a dejar simplemente como la libertad de trabajo. Usted busque el trabajo que usted crea tener las habilidades para poder desarrollar, ¿verdad? Entonces, por un lado, el ámbito que protege es que la persona pueda hacer la búsqueda de este trabajo de manera libre y así también la libertad que van a tener los empleadores para contratar a la persona. ¿Bien? Eso evidentemente va a tener algunas significancias. ¿En qué sentido lo quiero decir? En que se han generado algunos problemas desde el punto de vista del derecho del trabajo propiamente tal, porque hay episodios de discriminación previo a contratación, ¿verdad? Y eso genera evidentemente una especie de laguna legislativa porque la persona recién se encuentra postulando y desconocemos o sabemos fehacientemente que hay razones de carácter subjetivo, ¿verdad? Que no se ajustan a los criterios razonables de poder discriminar a esa persona y por tanto esa discriminación se vuelve arbitraria. Pero no tenemos un mecanismo o una garantía efectiva para poder recurrir a los tribunales de justicia precisamente porque el empleador se encuentra en libertad de contratar a cualquier persona. Si estoy hablando muy rápido o esta situación les parece, no la pueden aterrizar, les voy a proponer un ejemplo. Imaginen que una persona se está pidiendo o se está buscando, hay una vacante de un cargo de secretaria de gerencia de una empresa comercial internacional. Y se hacen algunas exigencias en el anuncio, ¿verdad? Y supongamos que las exigencias no son como eran antiguamente de se requiere señorita buena presencia. Entonces, supongamos que ahora están en el estándar exigido por toda la sociedad en términos del respeto a las personas y particularmente a las personas de género femenino en este caso. Pero sí lo que se hace exigente es que
esta persona tenga algunas competencias, algunos grados, algunas credenciales y que, por ejemplo, tenga un título de secretaria bilingüe, ¿verdad? Y que escriba, voy a inventar, 70 palabras por minuto, ¿verdad? Que tenga buena redacción, ¿verdad? Y que tenga algunas competencias necesarias, ¿verdad? Que tenga exigencia mínima de 3 años, ¿verdad? En el ejercicio de algún cargo similar. Y que, bueno, se realiza el concurso, van las personas a entrevistas y quedan 2 personas con absolutamente las mismas competencias en esta selección final. Sin embargo, una de ellas tiene una leve cojera y usa bastones. Realizada la entrevista personal, más allá de las psicológicas y qué sé yo, ambas personas son presentadas por el Comité de Recursos Humanos o de la Dirección General de Personas, o como ustedes quieran llamarle, y se lo presentan a la futura jefatura, ¿verdad? Entonces le dicen, bueno, estas 2 personas son igualmente competentes, igualmente hábiles, y usted debe elegir. Y usted ya las entrevistó. Y el jefe opta por contratar a la persona que no usa muleta. ¿Ustedes qué creen que ha ocurrido ahí y qué mecanismo existe por parte de la persona afectada, es decir, la persona no contratada, para poder enmendar, ¿verdad?, o restablecer el libro del derecho en ese caso? Escucho sus opiniones, jóvenes. Andrew, Sebastián, Bárbara. Ya, les voy a ir preguntando preguntas más cerradas para que podamos participar. Yo sé que deben estar un poco cansados, llevamos 1 hora de clases, pero queda un poco, así es que ánimo. ¿Esa decisión es arbitraria? ¿Sí o no? Ya, muy bien, Anaís. Ya, perfecto, qué bueno que se animan a contestar. Ya, es arbitraria. ¿Por qué es arbitraria? Exactamente, porque, y ahí dio en el clavo Anaís, porque básicamente esa decisión no ha sido fundada de acuerdo a la idoneidad y a la capacidad personal que tiene la postulante a ser secretaria bilingüe de esa gerencia corporativa. Luego, claro, y en este momento exactamente hay una normativa especial sobre la incorporación a las fuentes laborales de personas que se encuentran con alguna situación de discapacidad, digamos, ¿verdad? Para incorporarlos al mundo laboral, que esa es una discriminación positiva, es decir, más bien mira la equidad de la persona a entregarle mayores herramientas en igualdad de condiciones. Perfecto. Ahora la segunda pregunta es, ¿qué puede hacer esa joven que tenía muletas y que no fue contratada producto de ese motivo? La otra chica la llamaron, feliz, la llamaron, firmó su contrato y ya se encuentra ahí sentada en el escritorio de gerencia. ¿Qué puede hacer la otra joven que no fue seleccionada? Recurso de protección. ¿Y cuál sería el fundamento? Anaís. Ya, ya, muy bien. Fíjense que, ya, eh, bien,
está bien, porque de alguna manera están razonando de acuerdo a derechos que están muy vinculados al caso que yo les estoy proponiendo. Fíjense que es complejo. Si ustedes fueran jueces constitucionales y la salida fuera un recurso de protección tal como lo proponen ahí, hay razonamientos, hay fundamentos para ambos lados, ¿verdad? Por un lado, uno puede decir como abogado de esa persona, todo lo que están diciendo ustedes, miren, fíjese que es una discriminación arbitraria. Fíjese que vulnera, por un lado, la libertad de trabajo propiamente tal, es decir, de buscar un trabajo y poder optar a él. Y se constituye como un trato discriminatorio, porque no está fundado en la capacidad personal ni la idoneidad de la persona postulante. Sin embargo, básicamente el empleador puede decir, bueno, pero básicamente yo tengo las atribuciones, exactamente, tiene la posibilidad de disponer libremente de la contratación por parte de la empresa. Y ahí entonces lo primero que debería hacer la persona afectada sería decirle, bueno, infórmenme cuáles son los motivos, ¿verdad?, por los cuales yo no fui seleccionada, ¿verdad? Y muéstrenme las credenciales de la otra persona que sí quedó trabajando en esa fuente laboral, ¿verdad? Y la empresa puede decir, bueno, pero yo soy amo y señor, digamos, de tomar las decisiones y el curso que yo le quiero dar a mi empresa, ¿verdad? De alguna forma, y esto está vinculado también con la libertad para acceder a funciones públicas, uno eso lo puede hacer en el ámbito público. Uno podría eventualmente solicitarle por ejemplo, si yo postulé al Poder Judicial, solicitarle al administrador del tribunal, por ejemplo, si yo quedo en la terna final, y decirle, bueno, ¿por qué yo no fui seleccionada? Y probablemente ellos, a propósito de la ley orgánica de bases de la administración del Estado, tienen que darme respuesta a ese requerimiento. Pero eso no significa que esa obligación se traspase a los privados. Y ahí entonces, como dicen ahí, bueno, la empresa puede decir, bueno, yo contrato a quien quiero, y básicamente a lo mejor esta chica es hija de mi mejor amigo y necesitaba trabajo y está recién egresada y en consecuencia yo no la estoy discriminando por la muleta, ¿verdad? O porque tenga una leve cojera. Yo la estoy discriminando porque en realidad tengo motivos para hacerlo. Y el motivo es que yo soy el dueño de la empresa y mi mejor amigo necesita que esta joven trabaje, por ejemplo. Entonces es bastante complejo desde el punto de vista laboral, la protección a situaciones de discriminación previo, ¿verdad?, a la existencia de un contrato de trabajo. Distinta sería la historia si es que en una empresa multinacional existieran varias gerencias y varias secretarias, digamos, estuvieran ahí y esta joven fuera contratada para una de las gerencias, la gerencia de operación, voy a inventar. Y resulta que llega el gerente general de Latinoamérica y ve a esta joven con muleta y le dice, despídala. ¿Y por qué la van a despedir? Porque básicamente es una de las mejores secretarias que tenemos, es la más responsable, es ejecutiva, lo hace perfecto. No, pero es que yo no quiero que cuando existan reuniones con personas externas o con empresas que sean grandes potencias, vean que hay una persona con discapacidad en mi equipo de gerente. Así es que la quiero fuera. Y bueno, es el gerente general en Latinoamérica, qué sé yo, perfecto, se procede a la desvinculación de la persona. Ahí sí hay herramientas para eventualmente proteger a esa trabajadora. Por eso es que les propongo ambos ejemplos. Pero situación muy distinta es lo que ocurre con la situación anterior a la firma de un contrato de trabajo. Lo que en materia civil, lo que en materia comercial es distinto, porque existe responsabilidad precontractual. Pero en el caso en el ámbito laboral no es así. Entonces, si usted fue discriminado arbitrariamente al momento de postular a un trabajo, básicamente no tiene una herramienta efectiva a la cual poder recurrir, ¿verdad? Entonces, de alguna manera nosotros nos damos cuenta que ahí nos quedamos como en el limbo, ¿ya? Bien,
Bueno, esa es materia de un juicio. Eso es materia de un juicio. Normalmente ustedes saben que en los trabajos existen protocolos y además existen causales de carácter objetivo y subjetivo, ¿verdad? Y en ese caso, por ejemplo, procedería el despido, obviamente, en la carta de despido no van a consignar por escrito de que la despiden porque usa muletas, digamos. Pero lo cierto es que es altamente probable que pongan, mire, ¿sabe qué? En virtud de una reestructuración, ha configurado la causal necesidades de la empresa y nuestra agencia, nuestra sucursal, nuestra filial de Chile, de esta gran compañía, ha debido poner término a su contrato de trabajo, ¿verdad? Pero al día siguiente contratan a la hija del mejor amigo del gerente, que era en el ejemplo que les proponía anteriormente, ¿verdad? Y que no usa muletas. Entonces nosotros podríamos empezar a configurar una tutela de derechos fundamentales, ¿verdad? Con ocasión del despido, precisamente por un acto discriminatorio dentro del contexto laboral, ¿verdad? Pero ese es un tema probatorio, insisto, de cómo un abogado puede armar una teoría del caso lo suficientemente robusta para, para cumplirlo, ¿verdad? Porque evidentemente, insisto, las causales de desvinculación están consagradas en el artículo 159 y 160 del Código del Trabajo, y no hay otras, ¿verdad? Salvo que sea por boletas de honorarios, pero esa es una circunstancia completamente aparte. Bien, entonces, vamos a ahondar, y esto para finalizar, porque yo sé que ha sido un día intenso, ¿verdad?, en donde ustedes han retomado el curso de Derecho Laboral. Vamos a hablar entonces sobre estos tres elementos que consagra precisamente el artículo 19, número 16. La libre contratación, la libre elección del trabajo y la justa retribución, ¿verdad? Esto va a estar en la lámina que yo les voy a subir prontamente a la plataforma de Classroom. Así es que solamente quiero que pongan atención a lo que les voy a leer, que está básicamente en el manual del profesor José Luis Egaña. La libre contratación en materia laboral, ¿verdad? Esta libertad evidentemente va a tener algunos límites que van a estar consagrados en la Constitución y en las leyes propias del Código Laboral. Y obviamente debe insistirse en aquellos elementos que son irrenunciables desde el punto de vista legal. Es decir, por ejemplo, un contrato de trabajo, fíjese que yo soy súper explotadora, digamos, voy a buscar una trabajadora de casa particular, es un ejemplo, porque no es así y no tengo trabajadora de casa particular. Pero imaginen a alguien, dice, ¿sabe qué? Yo necesito una trabajadora de casa particular, puertas adentro, pero que además trabaje 14 horas diarias. Y en virtud de la necesidad, sobre todo en esta época, hay una persona que está dispuesta a eso, ¿verdad? ¿Podría eventualmente contratarla? Dado que ustedes ya revisaron derecho individual. ¿Podría contratar a una persona para que trabaje 14 horas diarias? Con una hora de que va a ser la hora de colación, puertas adentro. Exactamente, muy bien Andrew, muy bien Constanza. No se puede, ni siquiera a las personas que trabajan como trabajadoras de casa particular, puertas adentro. De hecho, ellas tienen una regulación específica que fue considerada un hito para particularmente las trabajadoras de particular, tanto puertas adentro como por jornada, digamos, diaria, básicamente incluso por las labores, ¿verdad? A las cuales van a estar sujetas estas personas. Entonces, para ellas fue un triunfo. Entonces, no se puede. Una persona jamás puede trabajar más de 9 horas y puede eventualmente hacerlo en la medida que se haya solicitado las horas extraordinarias, que tienen un pago distinto, ¿verdad? Que deben estar autorizadas tanto por el trabajador como por el empleador y que tienen una regulación particular. Es decir,
todos aquellos elementos que son irrenunciables y que evidentemente son protectores del trabajador, en esta, como decía alguna de sus compañeras, me parece que Constanza, en esta situación de desigualdad entre el empleador y el trabajador, evidentemente, no, aun cuando haya libertad de contratación, no, si son irrenunciables, no se pueden modificar, ¿verdad? Ni aún existiendo la voluntad del propio trabajador por la necesidad para poder trabajar, ni aún bajo ese pretexto pueden renunciarse, ¿verdad? Y obviamente esto tiene un sentido, porque van a ser considerados como un piso, como un mínimo, del cual el trabajador o trabajadora es acreedor para la protección de su persona, ¿verdad?, en el contexto del trabajo. Luego, la libre elección del trabajo. Este derecho, ¿verdad?, también es relativo y puede depender entonces de las condiciones del país en el ámbito laboral. Es decir, esto es muy clásico y le pasa sobre todo a los abogados cuando dicen, hay una cuestión que dice remuneración acorde a lo que dice el mercado. Bueno, fíjese que el arancel del Colegio de Abogados para un divorcio de común acuerdo son alrededor de 800.000 pesos. Pero, con la cantidad de abogados que existen, hay recién egresados, recién titulados, que están cobrando por un divorcio 100.000 pesos, ¿verdad? Y además el PAC incluye testigos, ¿verdad? Nosotros le prestamos los testigos que no los conocen y que van a mentir al tribunal y que van a decir, no, si ellos llevan divorciado 1 año, no, si ellos llevan divorciado 2 años, o llevan separados de hecho 3 años, ¿verdad? Entonces, básicamente, a la libre elección del trabajo muchas veces también depende de eso, de la circunstancia que esté viviendo el país, ¿verdad?, para poder optar a un trabajo, no solamente en términos de remuneración, sino que también en términos de posibilidades propiamente tal. Entonces, lo que dice José Luis Seagaña, dice que en la medida que existan oportunidades reales de trabajo, entonces se volverá posible la libre elección en función del progreso del trabajador, ¿verdad? Y luego, y con esto para terminar, para no agobiarlos tanto el primer día, que además recién nos estamos conociendo, básicamente lo que dice relación con la justa retribución, ¿verdad? Obviamente la justa retribución, nosotros incluso lo podemos asimilar con esta lógica de que a pesar de estar en un estado laico, el arzobispo de Santiago, que en esa época era Goit, intentó promover esta lógica de el sueldo ético, ¿verdad? Una especie como de ejercicio en los términos de, mire, ¿sabe qué? La remuneración, la retribución que recibe un trabajador efectivamente tiene una naturaleza de orden social, ¿verdad? No solamente personal, sino que también de retribución a su propia familia y del sustento a su propia familia. Y en ese sentido, entonces, eso finalmente nunca prosperó. Esto hasta el día de hoy están discutiendo, digamos, cuándo va a ser estos bonos de emergencia que le van a dar a las personas que se han visto mayormente afectadas por el tema de la pandemia. Entonces, cuando hablamos de la justa retribución, nos damos cuenta de que es un concepto muy difícil de definir y que básicamente ahora se circunscribe al ingreso mínimo mensual, ¿verdad? El IMM, que va alrededor de los 317.000 pesos, pero además vamos a entender que la justa retribución no va a ser para todos la misma, digamos, ¿verdad? O sea, en los términos del desempeño, de aquellas funciones, etcétera, de aquellas funciones que realiza el trabajador. Entonces vamos a entender que es un concepto más bien elástico, ¿verdad? Y que el propósito obviamente es nítido, y esto es que se le retribuya al trabajador y que esa retribución sea suficiente para brindarle a él y a su familia el sustento de sus propias necesidades y de sus propias aspiraciones, coherentes con la persecución de una mejor calidad de vida en los términos, tal como decía una de sus compañeras, que ya no voy a retroceder para ver quién era, que decía atención precisamente a que el Estado debe promover este mayor desarrollo material y espiritual en la medida de lo posible, ¿verdad?
Y en eso, básicamente, cuando hablamos de justa retribución, podríamos hacer un símil con la retribución ética, es decir, o bien con el ingreso ético familiar, es decir, que la retribución debiese alcanzar, o la remuneración, voy a hablar de retribución en términos generales, no particularmente lo que dice el artículo 44 del Código del Trabajo, la retribución entonces debiese ser suficiente para satisfacer aquellas necesidades no solamente de la persona, sino que también de su familia. ¿Bien? ¿Alguna duda, jóvenes? ¿No? Espero no haberlos aburrido en demasía. Pero, a ver, usted enviará material del artículo o también anterior a este artículo para complementar con su visión con la del profesor, o un manual aparte. Ya, buena pregunta, Catalina. Muchas gracias por formularla para poder aclararle a sus compañeros. Como les digo, el material que está en la página web, perdón, en la plataforma de Classroom, es adecuado, ¿ya? Yo no me voy a inmiscuir en lo que el profesor ya haya pasado. Básicamente, de aquí en adelante, es lo que vamos a seguir revisando y lo que va a ser evaluado, y lo que ha pasado el profesor, yo me voy a ajustar a lo que dice el material de estudio que él ya les entregó, ¿ya? Que este manual de la profesora Miriam Enríquez Viñas. Y yo les voy a ir subiendo material complementario desde el artículo 19, número 16 en adelante, ¿ya? Ahora, si me preguntan a mí, el manual... Ah, perfecto, ya. Claro, no es la idea, o sea, básicamente está bien, no hay problema con eso, pero no va a ser el caso. Yo no les voy a dictar el manual, ¿verdad? Entonces les va a servir como complemento de lo que nosotros veamos con sus palabras. Sí, tengo correo, se los voy a dejar de inmediato. Entonces, si ustedes me preguntan a mí, un manual un poco más completo, digamos, es del profesor José Luis Egaña. Ese, entiendo que estaban en proceso de la biblioteca de la Universidad de San Sebastián, estaba en un proyecto para digitalizar algunos documentos, algunos libros que eran manuales de bibliografía básica de los programas de estudio. Y entre esos está precisamente el del profesor José Luis Egaña, que es el que está también dispuesto para esta asignatura. Ahora, entiendo que eso no lo han hecho aún, entonces yo no les puedo exigir que ustedes lo tengan o que lo compren. Quizás para aquellos que son más avesados en el ciberespacio pueden encontrarlo digitalizado en algunas páginas de Facebook, así como Estudiantes de Derecho, Los Hijos No Matrimoniales de Bello, etc. Hay varios grupos de Facebook en donde ustedes pueden suscribirse y ahí se van compartiendo materiales. Pero ese es el otro manual que yo podría eventualmente sugerirles, ¿ya? Sí, sí, ya. Entonces, eso, para que lo tengan en consideración, ¿bien? Y la otra pregunta que me estaba formulando, mi correo electrónico, Catalina, es mvillalobos.docente.uss.cl. Se lo voy a escribir. docente.uss.cl. Bien, ese es mi correo para, si ustedes tienen algún tipo de inquietud, me lo puedan hacer saber por correo electrónico, y si no, bueno, también en clases van a ser muy bienvenidos. Bien, así que esos jóvenes, espero no haberles dado la lata. El material complementario, ¿verdad?, con presentaciones en PowerPoint, va a ir siendo incorporado en la plataforma para que ustedes puedan disponer de él, y ustedes lo complementan con el manual de estudios, con lo que nosotros vayamos revisando en clases, con los ejemplos que se propongan en clases, etcétera, etcétera. Bien,
Eso, jóvenes, lo vamos a dejar hasta acá y como les digo, a ustedes los veo ya recién el próximo lunes, ¿ya? Así que espero que tengan un excelente término de semana, un muy buen descanso y que estén muy bien. Así es que antes de esa fecha va a estar el material para que dispongan de él, ¿ya? Muchas gracias, jóvenes. Ha sido un gusto conocerlos y haber estado con ustedes. Cuídense, cuídense durante esta pandemia y cuiden a sus familias, ¿ya? Que estén muy bien. Muchas gracias. Hasta luego.